Bueno, por favor me confirma alguien si ya ve en mi pantalla la presentación. Sí, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces voy a iniciar con este tema introductorio de lo que son las gráficas de control. Gráficas, bueno, se llaman gráficas o cartas de control, ¿no? Entonces, bueno, primero que todo, tenemos que entrar a hablar de lo que es la variación. Recuerden que hace un tiempo, cuando vimos los histogramas y las herramientas para el mejoramiento de la calidad, comentamos pues que la variación es la principal causa de, digamos, de los defectos o los problemas que se presentan en los productos, en los artículos en general, que se elaboran a nivel industrial. La variación siempre está presente en cualquier proceso y siempre lo que buscamos es tratar de reducir al máximo esa variación. No se puede eliminar completamente, es imposible eliminar por completo la variación, pero sí se puede reducir lo máximo posible para que no nos afecte el funcionamiento de nuestros productos. Entonces, pues como ya decíamos, los procesos siempre tienen una variación, pues debido a que en cualquier proceso intervienen diversas causas que las podemos sintetizar en aquellas 6 M's que comentamos anteriormente cuando vimos el diagrama los diagramas de Pareto, los diagramas de causa y efecto. Entonces recordemos que las 6 M's son esas causas de variación que están presentes, entre las cuales están pues, los materiales o materias primas que usamos para hacer nuestro producto, la maquinaria, la mano de obra, las mediciones, el medio ambiente y los métodos que utilizamos. Pues ahí están las 6 M's y entonces cada una de estas causas de variación contribuye a una variación total en todas las variables de salida o en todas las características del producto o artículo que se esté elaborando en la empresa. ¿Ya? Entonces, cada una de estas M's o causas de variación aporta o suma un poco y eso a la larga pues se genera una variabilidad total, ¿no? Entonces, pues en los materiales, en nuestro caso que tratamos en muchos casos con materiales de origen biológico, pues la variación es inherente a la naturaleza biológica de esas materias primas. Entonces, si trabajamos, por ejemplo, con una leche, pues la leche que recibimos en la empresa no siempre tiene la misma composición. Hay alguna variación allí en el contenido de proteína, en el contenido de grasa, el contenido de caseínas, en las características de esas caseínas que van a influir en que la leche coagule más rápido o más lento, si es que estamos procesando un queso o un yogur, en fin. Entonces, y esa es una variación natural debido a las condiciones de producción, las razas de los animales, la alimentación que reciben, en la época de la lactancia, etc. Y lo mismo pasa con las demás materias primas biológicas, las frutas, por ejemplo. Si procesamos frutas, pues cada lote de frutas que nos llega, si tiene diferente procedencia, etcétera, entonces va a cambiar en su contenido de azúcares solubles, en su acidez, dependiendo también de las condiciones de producción, del estado de madurez, etcétera, etcétera. Entonces siempre habrá una variación en los materiales, en esas materias primas. Eso es inevitable. La maquinaria o los equipos, entonces esa maquinaria tiene cierta variación que depende, como les decía anteriormente, depende de la tecnología que tengan esos equipos, de qué tan obsoletos estén, del desgaste que van sufriendo las piezas, depende de las variaciones de voltaje, de las variaciones de presiones o de temperaturas, del desgaste normal de las máquinas, todo eso va haciendo que haya una variabilidad, ¿ya? La mano de obra, ¿no? Entonces, dependiendo de la capacitación que tenga esa mano de obra, la experiencia, las habilidades, el que también conozcan los procesos,
del estado de ánimo, de si ese empleado está enfermo, tiene un problema, etcétera. Puede ser que tenga un descuido, que cometa un error, ¿no? Las mediciones también puede conducir errores cuando no se sabe manejar bien un equipo de medición, cuando se comete algún error de lectura, etcétera. El medio ambiente, porque pues está cambiando a lo largo del año, a lo largo de, sobre todo en los países de estaciones, ¿no? Pero también incluso en nuestro país, a lo largo del año pueden ir cambiando las temperaturas a lo largo del día, la humedad relativa, la polución en el ambiente, las partículas que hay, todo eso, el ruido, todo eso puede afectar. Y finalmente, pues los métodos, ¿no? ¿Qué tan estandarizados tenemos los métodos de producción? Si siempre se hacen las cosas de la misma manera, ¿no? Si esos métodos están bien entendidos, si son aplicados correctamente por parte de la mano de obra, etcétera. Todo eso suma entonces a una variabilidad en cualquiera de las características del producto, ¿no? Entonces tendremos ahí una variabilidad total que, como les decía, es inevitable, que tratamos de reducir, pero pues no se elimina del todo. Entonces, tenemos dos tipos de variabilidad. En todo proceso se nos pueden presentar dos clases de variabilidad y esto es muy importante tenerlo claro. Entonces, hay una variabilidad que se debe a lo que llamamos causas comunes y hay otra variabilidad que corresponde a la ocasionada por causas especiales o atribuibles, ¿yo? Entonces tenemos estos dos tipos de causas de variación. Uno que se llama causas comunes o aleatorias y la otra que son las causas especiales o asignables o atribuibles. Esto es fundamental comprender la diferencia. Ya vamos a ver en qué consisten. Entonces tenemos primero la variación por causas comunes o la variación por el azar, ¿no? La variación aleatoria, ¿no? Variación por causas comunes o variación aleatoria. Entonces, esta es una variación o estas causas de variación, digamos, permanecen siempre, o sea, están presentes día a día, están presentes en todos los lotes y es debida o es aportada de forma natural por las condiciones de las 6 M's, lo que les hablé hace un momento, ¿no? Entonces tenemos esas 6 M's, esas 6 causas de variación y cada una de esas M's o causas de variación aporta una variabilidad, ¿ya? Que es inevitable, ¿no? Que es inevitable. La variabilidad, por ejemplo, que se debe a la precisión del equipo. No me refiero a que el equipo esté fallando, que el equipo se haya descalibrado, que haya una pieza que esté funcionando mal, que tenga un desgaste, en fin. Eso no es. Yo me refiero a la precisión misma del equipo, ¿no? Entonces, cada equipo tiene un cierto nivel de precisión en lo que hace, estando el equipo funcionando bien, incluso desde nuevo, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, la variación en las características de las materias primas debido a condiciones naturales, ¿no? La variación en las condiciones ambientales, normal, ¿no? La variación que puede suceder debida a los descuidos de los operarios, es una variación que no es común, pero hay una variación que se debe a la forma en que los operarios hacen las cosas, ¿no? Que también, pues, por ejemplo, si un operario hace un proceso de corte manual, entonces, pues, digamos que el tamaño de las piezas que corta va a tener cierta variación por la habilidad de ese operario, pero es lo mejor que se puede hacer, ¿ya? Entonces, en estas causas comunes, pues como les decía, permanecen día a día, lote a lote, y es aportada de forma natural, ¿no? Por esas 6 M's. Es el resultado de la acumulación y combinación de esas causas aleatorias que son inherentes al sistema, lo que ya vimos anteriormente. Cada una de esas 6 M's suma una variabilidad total. Y su contribución individual tiene relativamente poca importancia y por tanto, esas causas de variación son difíciles de identificar. No obstante, a largo plazo representan la mayor oportunidad de mejora, ¿no?
O sea, si logramos ir identificando dónde están esas causas de variación, podemos tratar de ir mejorando las cosas, comprar mejores materias primas, que tengan menos variabilidad, equipos de una tecnología mejor, más nueva, que sean más precisos, hacer una buena selección y capacitación de los operarios, estandarizar bien nuestros métodos de producción. Entonces, así podemos ir mejorando, ¿no? Reduciendo esta variabilidad. Bueno, y las otras causas de variación son las que se llaman causas especiales o atribuibles, o también se les llama causas asignables. Entonces, causas especiales, atribuibles o asignables. Entonces, estas causas se deben a situaciones especiales que no están de manera permanente en el proceso, ¿no? A diferencia de las anteriores, que siempre están todo el tiempo presentes, entonces las causas especiales suceden por situaciones esporádicas o especiales que no están presentes siempre en el proceso. Por ejemplo, una falla ocasionada por el mal funcionamiento de una máquina. Entonces, si la máquina empezó a fallar en una de sus partes, si la máquina tiene un desgaste, si es por ejemplo una máquina que hace un proceso de corte y la cuchilla de corte ya tiene un desgaste, entonces eso ya no es una variación aleatoria, eso ya es una variación especial o atribuible porque nosotros podemos identificar esa causa de variación y podemos atribuir, por ejemplo, de que las piezas nos están quedando mal cortadas o nos están quedando con un espesor distinto, más grande o lo que sea, debido a que la máquina está fallando. O si estamos haciendo un proceso de empaque o de envasado, entonces si estamos envasando en promedio menos de lo que necesitamos y nos damos cuenta que es que la máquina envasadora se desajustó, se descalibró. Entonces, eso es una causa especial porque podemos, o atribuible, porque podemos atribuir o asignar el problema a una causa que identificamos, ¿no? En cambio, esa variación que se debe a la precisión del equipo, por ejemplo, de envasado, como en el ejercicio que vimos en la clase anterior, pues esa sí es una variación, digamos, aleatoria, que es inevitable. Pero cuando ya, digamos, se descalibró el equipo o empezó a fallar por alguna razón, esa es una causa asignable o una causa especial o causa atribuible porque la podemos identificar. Entonces, las causas especiales o atribuibles, por su naturaleza relativamente discreta, o sea, que se presentan esporádicamente en su ocurrencia, entonces pueden ser identificadas. Normalmente las causas de variación especiales, pues pueden ser identificadas. Uno puede darse cuenta de que tal problema se debe a tal causa, ¿ya? Entonces, cuando no sabemos distinguir entre estos dos tipos de variabilidad, eso nos puede conducir en las empresas a tener dos tipos de errores sobre los procesos. Entonces, un tipo de error es que hagamos ajustes en el proceso cuando no se requiere, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos haciendo el envasado de alguna sustancia, bueno, de un producto líquido, ¿no? Estamos haciendo el envasado y resulta que, por ejemplo, el operario coge un producto que acabamos de envasar y mide su contenido y le da por debajo de lo que debe ser, como en el ejercicio que vimos en la clase anterior. Digamos que el contenido deben ser 500, resulta que él cogió uno cualquiera y midió el contenido y le dio 492. Y entonces, si él no conoce que eso corresponde a una variación natural por la precisión que tiene ese equipo, entonces puede pensar que la máquina está envasando menos de lo debido y entonces de pronto va a ir a hacerle un ajuste. Va a ir a ajustar o a calibrar ese equipo para que envase un poquito más. Y resulta que ahí lo que está haciendo es aumentar más la variabilidad porque la máquina no requería ese ajuste, porque esa botella en especial que él me dio está dentro de la probabilidad de que se generara ese envase con ese contenido por la precisión que tiene esa máquina, ¿ya?
Y si la calibra hacia arriba, entonces va a suceder que va a empezar a envasar con mayor contenido del que debería tener. ¿Ya? Entonces, se estaría haciendo un ajuste cuando no se necesita. O lo otro es lo contrario, no ajustar el proceso cuando sí se requiere. ¿Ya? Entonces, resulta que de pronto la máquina sí se descalibró, ¿ya? De pronto la máquina sí se desajustó en el promedio de envasado que tiene que hacer y requiere ajustarse, pero digamos que el supervisor o el operario piensa que no, que si está envasando un poco menos o un poco más, que eso es debido a la variabilidad natural, a la precisión que tiene esa máquina. Entonces, para poder distinguir en los procesos cuando esa variación corresponde a una variación natural o cuando esa variación corresponde a causas especiales o asignables, entonces para eso se usan, o este doctor Walter Shewhart ideó esto de las cartas de control. En el año 1924, miren que esto ya va a cumplir 100 años de la invención de estas gráficas de control. Y son muy importantes y se siguen utilizando hoy en día mucho en cualquier industria porque pues, nos ayudan a identificar cuándo la variación se debe a causas naturales y entonces en ese caso no hay necesidad de corregir el proceso, o cuando la variación se debe a causas atribuibles, es decir, algo especial sucedió, algo realmente está funcionando mal y es necesario corregirlo o hacer un ajuste en el proceso. ¿Ya? Entonces las cartas de control nos ayudan a identificar esas situaciones y a hacer los ajustes cuando sea necesario, ¿no? Y también nos ayudan a saber si el proceso está funcionando bien o si está funcionando mal, y eso nos ayuda a ir mejorando los procesos. Entonces, ese fue el aporte de este señor Walter Shewhart con estas gráficas de control. Bueno, con relación a eso que estábamos hablando, de saber distinguir entre las causas asignables o atribuibles y las causas naturales de variación para ajustar o no el proceso, aquí hay digamos, un ejemplo de una situación de esas. Entonces aquí nos dice que una línea de producción saca desperfectos o mellas en las latas. ¿Sí? Bueno, si estamos haciendo un enlatado, por ejemplo, de un alimento, ¿sí? Un alimento que se envasa en latas. Entonces, resulta que en una línea de producción están saliendo algunas latas con problemas. ¿Sí? Es obvio que el problema se puede deber a causas comunes o a causas especiales. Y la actuación pues del operario, del supervisor, lo que sea, será diferente en cada caso. ¿Ya? Entonces, digamos, tenemos una línea de producción de un alimento que lo enlatamos y pues pueden presentarse fallas en ese proceso de enlatado cuando cerramos las latas, pero esas fallas pueden deberse a causas comunes o pueden deberse a causas especiales. Y entonces, según cada caso, debemos reaccionar de manera distinta. Entonces, aquí tenemos los casos. Tipo de causa. Entonces, una causa especial. Entonces, digamos que el desperfecto o la falla en las latas es provocado por un desgaste natural relativamente menor en la máquina. ¿Ya? Entonces, miren que eso es una causa especial, no es una causa natural, sino especial. Un desperfecto provocado por un desgaste natural relativamente menor en la máquina, ¿no? Entonces, pues, digamos que la máquina puede ir sufriendo un cierto desgaste a través del tiempo y eso hace que empiece a funcionar mal. Es porque es una causa especial o asignable, porque yo puedo identificar que mi problema se debe a que esa pieza de esa máquina se ha desgastado, ¿no? Es una causa especial. ¿Qué acción se toma? Entonces, los trabajadores o técnicos pueden reducir o eliminar el problema ajustando o reemplazando las partes afectadas del equipo, es decir, haciendo un mantenimiento del equipo, ¿ya? Esa sería la acción correcta a tomar. Posibles errores. Podría cometerse un error que se llama error tipo 2, que es creer que el problema es común.
O sea, por ejemplo, pensar que se debe a que la hojalata de las latas es de mala calidad y no hacer a la máquina los ajustes o el mantenimiento necesario, ¿ya? Pues digamos, tenemos esto que es una causa especial, ¿ya? Y que debemos entonces hacer un mantenimiento de esa máquina. ¿Sí? Esa sería la acción correcta. O se podría cometer el error de no hacer un ajuste porque el operario o el supervisor podría pensar que no, que ese problema que se está sucediendo, que algunas latas, por ejemplo, quedan mal cerradas, es porque el material de la lata, la hojalata, es de mala calidad. Y entonces, pues no toma la medida correspondiente para hacer el mantenimiento de la máquina de forma oportuna. Ahora miremos el otro caso, cuando tenemos una causa de tipo común, una causa de variación de tipo común. Entonces, por ejemplo, las latas salen melladas o digamos, por ejemplo, la lata no cierra bien, no sella bien, porque la administración de la empresa compra hojalata de menor calidad, quizás en un esfuerzo por reducir los costos. Entonces el operador no sabe, de pronto el operador no sabe que es que se está comprando una hojalata de mala calidad, no sabe de esa situación y la administración tampoco está consciente del perjuicio que puede causar el comprar esas latas de mala calidad. Entonces, ¿qué acción se tomaría? Cuando están saliendo latas mal selladas, por ejemplo. Entonces, acción, no hay nada que los operarios puedan hacer por el problema. Solo la administración tiene la facultad de cambiar la política de compras. Mire que aquí estamos hablando de una causa de variación común. ¿Por qué? Porque es que si yo estoy comprando, si la administración o el departamento de compras están comprando una materia prima de mala calidad, pues ahí no hay nada que los operarios o que la parte de producción pueda hacer para remediar eso. ¿Ya? Es materia prima de mala calidad y entonces eso es una causa común de variación. ¿Sí? O sea, las fallas, los problemas, en este caso el hecho de que las latas algunas no sellen bien o algo, pues es un problema de la materia prima, ¿ya? Y ahí pues no se puede hacer nada. O sea, el operario no puede, digamos, es que voy a ajustar la máquina o llamemos al de mantenimiento a ver si la máquina que sella las latas está fallando y por eso nos están quedando mal selladas. Pero por más mantenimiento que se haga, el problema no se va a solucionar porque es un problema de una causa común. Que la única manera de solucionarlo sería, entonces, el hecho de que la administración compre unas latas de mejor calidad, ¿ya? ¿Qué error se puede cometer aquí? Pues que cuando la línea de montaje arroje una lata defectuosa o digamos con que no sella bien, entonces se produzca una reacción visceral, o sea, una reacción, digamos, instantánea que podría llevar al operario a ajustar la máquina, hacer algún mantenimiento, algún cambio en la maquinaria, pero ya dijimos, eso no va a solucionar el problema porque el problema está no en la máquina, sino en la calidad de las latas. Entonces, por tanto, ese ajuste, si el operario o el supervisor o el de mantenimiento hace un ajuste en la máquina pensando que es por culpa de la máquina el problema, entonces lo que puede suceder es que se van a empeorar las cosas. Porque si la máquina está funcionando normalmente y entonces vamos y le hacemos un cambio, un ajuste porque pensamos que está funcionando mal, cuando en realidad el problema se debe a la calidad de las latas, pues entonces puede ser que en lugar de mejorar las cosas las empeoremos, ¿ya? Agravemos el problema, ¿sí? Entonces ese sería el otro error que se cometería. Entonces, por eso es muy importante que en las empresas nosotros podamos identificar cuándo un problema se debe a causas especiales o cuándo un problema se debe a causas comunes. Y para distinguir eso, entonces nos apoyamos en las gráficas de control. Esto es un esquema de un gráfico de control, ¿no? Así se ve un gráfico de control. Más adelante, pues vamos a ver cómo se construye paso a paso. Este es un gráfico de control de una gráfica o un tipo de gráfico de control que se llama gráfica de X barra, es decir, gráfico de promedios. ¿Sí? X barras son los promedios o medias. Entonces, este es un gráfico de promedios o medias, ¿no? Entonces, un gráfico de control tiene en el eje X va el número del subgrupo o de la muestra que vamos tomando y pues esas muestras se van tomando a lo largo de un periodo de tiempo.
Y en el eje Y tenemos, digamos, la variable que estemos analizando. Por ejemplo, aquí esto es, podría ser un peso, ¿no? El peso. Digamos que yo estoy controlando el peso final de mi producto, ¿ya? El peso final después del envasado, del empaque, lo que sea. Estoy controlando el peso, ¿ya? Entonces, en el eje X tendríamos el número de cada muestra y en el eje Y vamos poniendo los puntitos de acuerdo al peso que nos está arrojando cada muestra. Y esto que dice aquí, estas rayitas, entonces son, esta LCL es el límite inferior de control. Low Control Limit. Bueno, aquí están las siglas en inglés. Límite inferior de control. Aquí tenemos una línea en el centro que se llama línea central, que es el promedio. Y aquí arriba tenemos otra rayita que es el límite superior de control. Límite superior de control. Entonces las gráficas de control pues tienen estos tres límites. Tienen un límite inferior de control, una línea central y un límite superior de control. Y lo que vamos haciendo es, vamos tomando muestras de nuestro proceso, por ejemplo, que estamos empacando el producto, y entonces cada cierto tiempo cogemos una muestra, por ejemplo, de 4 unidades, las pesamos, sacamos el promedio de del peso de esas 4 unidades y ponemos un puntico en nuestra gráfica. Ya previamente hemos identificado esta escala de cuánto a cuánto va, y entonces vamos poniendo los puntitos ahí a medida que vamos tomando las muestras, y esto lo vamos haciendo en tiempo real. Estamos haciendo nuestro proceso, estamos empacando cada cierto tiempo, por ejemplo, cada media hora, cada hora, etcétera. Ahora hablaremos de eso. Vamos tomando una muestra de X número de productos, sacamos el promedio y lo ponemos en el puntito donde corresponda según la escala que tenemos aquí. ¿Sí? Y esto es. Y entonces estos límites son los que nos van a ayudar a identificar cuándo hay algún problema o cuándo no. ¿Sí? Ahora vemos esto con más claridad. Entonces, por ejemplo, este punto que está por aquí por fuera del límite superior de control ya nos genera una alerta porque esto no sería una situación, digamos, debido a causas comunes o naturales, sino que aquí pudo haber un problema especial, una causa especial. Entonces, estas gráficas de control nos ayudan a ir controlando nuestro proceso, precisamente, e ir viendo cuando el proceso se está desempeñando de forma normal, dentro de unos límites normales o naturales, o cuando empezamos a ver que se están generando problemas debido a causas especiales de variación. ¿Ya? Entonces, por eso es que son muy útiles estas gráficas. Bueno, y aquí viene otro concepto muy importante que debemos tenerlo muy claro. Y es cuando un proceso está en control o bajo control estadístico, ¿no? Entonces, cuando un proceso trabaja solo en presencia de causas comunes, ya lo vimos ahora, las causas comunes son esas que siempre están ahí, que no las podemos evitar, que no las podemos eliminar completamente. Entonces, cuando un proceso trabaja solo con presencia de causas comunes de variación, entonces se dice que el proceso está en control estadístico o que es estable. Entonces tendremos un proceso que está bajo control estadístico o que es un proceso estable, ¿no? Estable. Cuando solamente están interviniendo esas causas comunes de variación generadas por cada una de esas 6 M's, cuando cada cosa de esas 6 M's está funcionando de forma normal, que no hay situaciones raras ahí, entonces en ese caso decimos que el proceso está bajo control estadístico o que es un proceso estable. Y en ese caso, su comportamiento a través del tiempo, el comportamiento de ese proceso a través del tiempo es predecible. Predecible quiere decir, bueno, mi proceso, cuando todo está funcionando normalmente, correctamente, pues mi proceso se comporta de esta manera y su variabilidad es así. Siempre es de tal manera y esa variabilidad es predecible y se mantiene a lo largo del tiempo. En el sentido de que su tendencia central, es decir, su media, y la amplitud de su variación
se mantienen sin cambios, al menos en el corto plazo. Entonces, si mi proceso está trabajando solamente en presencia de esas causas comunes de variación, pues mi proceso tendrá una variabilidad, ¿ya? Pero yo la habré identificado y sabré que mi proceso se va comportando de forma estable a lo largo del tiempo. Pero cuando sucede algo raro, es decir, cuando sucede una causa de variación asignable, cuando fue, por ejemplo, que el trabajador metió la pata, se equivocó, hizo algo mal, o cuando fue que la máquina empezó a funcionar mal, tuvo un desperfecto o ya tiene un desgaste, etcétera, o cuando es que un lote de materia prima nos llegó mal, nos llegó defectuoso, nos llegó con problemas, entonces eso ya nos cambia la variabilidad natural de nuestro proceso. ¿Ya? Entonces, si el proceso está funcionando solamente bajo causas comunes, tendrá una variabilidad que nosotros ya podremos identificarla en el tiempo. Ah, sí, esta es la variabilidad normal de mi proceso, así es como se comporta y eso es estable a lo largo del tiempo. Entonces, cuando el proceso está así, decimos que es un proceso estable, que está bajo control estadístico. ¿Ya? Bueno, este es aquí otro gráfico de control, ¿no? Y vemos aquí entonces esta distribución normal porque la variabilidad de mi proceso debe comportarse bajo una distribución normal. Si mi proceso está funcionando solamente con causas comunes o aleatorias de variación, entonces la variabilidad de esa característica de calidad que yo esté midiendo se ajustará a una distribución normal. Por ejemplo, si yo estoy controlando el proceso de envasado, como veíamos en el ejercicio anterior de que estamos envasando un producto líquido, ¿sí? Con una máquina envasadora, entonces si ese proceso está funcionando de forma bajo, digamos, funcionando con causas comunes de variación, es decir, que todo está funcionando normalmente, ¿ya? Que la variabilidad es la variabilidad natural debido a la precisión de la máquina, que el operario que opera la máquina, que controla la máquina, no está cometiendo errores, que no hay fallos, por ejemplo, de energía, de voltaje, lo que sea, que haga que las cosas cambien. Entonces, ese proceso de envasado tendrá una distribución normal. Es decir, si yo envaso 1000 unidades, 1000 botellas y las grafico en un histograma, ese histograma tendrá una forma de campana, una distribución normal. ¿Ya? Y entonces, yo puedo ir graficando aquí, si yo tomo las medias o promedios del volumen que estoy envasando, eso variará y esa variación será ajustada a una distribución normal. ¿Ya? Y estará dentro de unos límites de control que luego veremos cómo se calculan, ¿sí? Que corresponderán a esa variación natural de ese proceso. Entonces, cuando tenemos un proceso así, decimos que el proceso está bajo control estadístico o es estable. Ahora, proceso fuera de control estadístico. Fuera de control estadístico. Entonces, en contraste, se dice que un proceso en el que están presentes causas especiales de variación o causas aleatorias, perdón, causas asignables de variación, entonces en ese caso decimos que el proceso está fuera de control estadístico o que ese proceso es inestable, ¿no? Entonces, si en el proceso solamente están participando las causas naturales de variación, se dice que el proceso es estable o que está bajo control. Pero cuando ya en el proceso se presenta alguna causa especial o asignable de variación, entonces tendremos un proceso fuera de control y será un proceso inestable. Entonces la variación será excesiva e impredecible. Si mi proceso está funcionando solamente con causas naturales de variación, tendrá una variación predecible. Un comportamiento que ya sabemos que va entre tanto y tanto, por eso son estos límites. ¿Ya? La variación, por ejemplo, del volumen de mis botellas, entonces estará alrededor de un valor central. Por ejemplo, si estamos envasando 500 mililitros,
pues la mayoría de las botellas estarán alrededor de 500 mililitros y variará por encima y por debajo de esos 500 mililitros. Algunas botellas tendrán un poco más de 500, otras botellas tendrán un poco menos de 500, ¿ya? Y esto tendrá una variación aleatoria. La mayoría de las botellas estarán aquí alrededor de la línea central, alrededor del promedio del envasado, ¿ya? Que serán esos 500 mililitros. Unas cuantas se alejarán un poco más. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde nos dé la variación natural de este proceso debido, por ejemplo, a la precisión que tenga esa máquina, ¿no? Estando el proceso bajo causas aleatorias de variación. Y será estable, lo conoceremos a través del tiempo. Pero cuando sucede alguna cosa rara, es decir, una causa especial, entonces mi proceso dejará de comportarse de forma natural y la variación será más grande, será excesiva por fuera de los límites, digamos, de control de mi proceso. Entonces yo voy graficando eso, por ejemplo, el promedio del volumen de mis botellas, y si este me dio por allá más alto de lo normal, digo, uy, aquí ya está pasando algo raro, ¿sí? De pronto la máquina se desajustó. O por aquí, si se me sale del límite inferior, me envasa mucho menos del límite inferior que es normal, entonces digo, uy, aquí pasó algo raro, se desajustó la máquina hacia abajo, ¿ya? Porque lo normal es, como les decía, pues que todo esté variando alrededor de la línea central. Entonces, cuando hay una causa de estas especiales, que los podemos identificar en la gráfica, decimos que el proceso está fuera de control, entonces tendrá una variación excesiva. Entonces, en esta gráfica podemos ver cuando un proceso es estable. Un proceso estable se comporta siempre de la misma manera. Es decir, si yo envaso hoy 1000 unidades de agua o de cualquier producto que esté envasando, pues yo sabré, o si yo le hago el histograma a eso, pues tendrá un valor central, que es el promedio, con una variabilidad. Y esto siempre será igual a través del tiempo, mientras mi proceso sea estable, ¿ya? Esta variabilidad será la misma porque es la debida a causas naturales. Mi proceso siempre cambiará entre tanto y tanto. Y la media pues será el promedio que yo tenga ahí en mi proceso, ¿no? Pero eso será estable. Aquí tenemos en este lado un proceso que es inestable en la tendencia central, es decir, es inestable en la media o promedio. Entonces aquí algo está pasando, por ejemplo, aquí está funcionando así, luego otro día funcionó de esta manera, es porque la media o promedio se cambió hacia la derecha, o sea, hacia el límite superior, o aumentó. Entonces, por ejemplo, estamos envasando en promedio 500 mililitros, y otro día tomamos una muestra y resulta que en promedio nos envasó no 500, sino por decir algo, 504 mililitros, ¿ya? Y otro día, en lugar de envasarnos en promedio 504, nos envasó en promedio 496, por decir algo, mililitros, en promedio, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo que está cambiando el promedio o la media, y este sería un proceso inestable en la tendencia central, es decir, en el promedio, ¿no? Y esto se debería a alguna causa especial o asignable. Y aquí tendríamos un proceso estable y a este lado un proceso inestable, pero en cuanto a su variación. Entonces la media se comporta siempre igual, pero la variación va cambiando. A veces tiene poca variación y a veces la variación es más grande, ¿sí? Recuerden cuando vimos la distribución normal, la clase pasada, analizamos que cuando la variación es más grande, la curva se achata, se hace más plana en la distribución normal. Entonces, esto también puede suceder, que la variabilidad cambie a través del tiempo. A veces tenemos menos variabilidad, a veces tenemos más variabilidad, ¿sí? Una curva más achatada, más ancha. Y esto puede suceder cuando hacemos ajustes innecesarios en el proceso. Cuando estamos, por ejemplo, la máquina envasadora estaba funcionando bien, pero el operario porque cogió alguna botella y esa botella vio que tenía menos del contenido necesario, entonces lo que hizo fue ajustar la máquina y eso hizo que la variación en ese envasado de ese día aumentara, porque está haciendo ajustes cuando no se requieren, ¿ya? Entonces, aumenta la variabilidad de mi proceso.
¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, porque estos conceptos pues es muy importante que queden claros. Que ustedes sepan diferenciar qué son causas comunes de variación o aleatorias y qué son causas especiales o asignables. Y también, entonces, cuando un proceso es estable y cuando un proceso es inestable. Y un proceso estable se dice que está bajo control estadístico y un proceso inestable se dice que está fuera de control estadístico. Entonces, en este caso, esto de aquí diríamos que es un proceso estable o que está bajo control estadístico. Y esto de aquí diríamos que es un proceso inestable o que está fuera de control estadístico. ¿Ya? Proceso estable bajo control estadístico, proceso inestable fuera de control estadístico. Luego, cuando veamos un ejercicio, pues iremos clarificando aún más, iremos aplicando estos conceptos ya en un ejemplo, ¿no? Pero es importante que ustedes los vayan teniendo claros, los vayan conociendo bien desde ahora. Entonces, si tienen alguna duda, me lo comentan. Si no, entonces, bueno, seguimos. Recuerden que, bueno, yo estoy con mi pantalla completa, modo presentación, así que no puedo ver el chat, ¿sí? Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor me lo comenta con su micrófono abierto. Bueno, entonces pasamos a lo que son los objetivos de las gráficas de control. Ya los hemos ido comentando, ya dijimos cuál es el objetivo principal de las gráficas de control. Sin embargo, pues aquí volvemos a reforzar esto. Y entonces decimos que el objetivo básico de una gráfica de control es observar y analizar el comportamiento de un proceso a través del tiempo. Y esto quiero que lo tengan en cuenta. Nosotros ya vimos los histogramas, ¿sí? Y hicimos la interpretación de los histogramas y que nos sirven para mirar si una característica de calidad de un producto cumple o no cumple con una especificación, ¿ya? Pero un histograma lo tomamos con una muestra que se toma en un momento dado, un cierto día, y esa interpretación de ese histograma es solamente para esa muestra, en ese momento, ¿ya? En cambio, las gráficas de control nos permiten ir analizando el proceso, controlando el proceso en tiempo real y a lo largo del tiempo, ¿ya? Porque me voy a devolver aquí a la gráfica que vimos ahora, a esta gráfica. Esto que vamos poniendo aquí en la gráfica, en el eje X, son las muestras que vamos tomando. Entonces, digamos, yo tomo una muestra aquí a las 9 de la mañana. Una muestra, digamos, estoy envasando mi producto. Tomo una muestra aquí a las 9 de la mañana. Tomo 4 unidades de envasadas, mido su volumen y calculo su promedio y pongo mi puntico aquí en mi gráfica. Y a las 9:30 de la mañana hago lo mismo y pongo otro puntito. Y a las 10 de la mañana hago lo mismo y pongo otro puntito. Entonces miren que esta gráfica me permite controlar mi proceso en tiempo real y a lo largo del tiempo. Mientras que un histograma, pues yo tengo que tomar todos los datos. Por ejemplo, el histograma lo haría es, finalicé todo mi proceso de envasado, envasé 1000 unidades, de esas 1000 tomo una muestra, por ejemplo, cojo 30 unidades o 40, lo que sea de envasado, mido su contenido y ya hago un histograma, pero ese histograma ya sería hecho cuando ya terminé mi proceso y me daría solamente la imagen de lo que fue todo mi proceso de envasado a lo largo de ese día. Mientras que aquí voy controlando mi proceso en cada momento, a lo largo del tiempo, digamos a tiempo real. Y esa es la ventaja de la gráfica de control y la diferencia con los histogramas. Entonces, volvemos aquí. El objetivo básico de una gráfica de control es observar y analizar el comportamiento de un proceso a través del tiempo. Y así es posible distinguir entre variaciones por causas comunes y especiales, ¿sí? Que esto ya lo dijimos entonces, que
La importancia de esto es que a lo largo del tiempo que yo estoy controlando mi proceso, yo puedo identificar si mi proceso se está desempeñando de forma natural, de forma normal, o puedo identificar si sobre mi proceso empieza a presentarse alguna causa especial de variación, o sea, que algo raro está pasando. Y que ese algo raro entonces hace que mi proceso cambie y deje de estar bajo control y entonces me empieza a generar problemas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, en otras palabras, estas gráficas de control pues es un medio de visualizar las variaciones que se presentan en la tendencia central y en la dispersión. Cuando hablamos de la tendencia central o cuando hablamos del centramiento, recuerden que el centramiento pues está dado por la media del proceso. Y cuando hablamos de la dispersión, estamos hablando de la variación. Dispersión o variación, pues digamos que son sinónimos, representan la variabilidad. Y esa variabilidad, pues digamos, la controlamos o la medimos con alguna medida estadística de variabilidad. Por ejemplo, el rango o la desviación estándar, o incluso la varianza. Pero bueno, la varianza no se utiliza mucho aquí porque es difícil de calcular. Entonces, cuando hablamos en las gráficas de control, nos permite visualizar las variaciones que se van presentando en la tendencia central o en la media o promedio de mi proceso y en la variabilidad de ese proceso, que es lo que ya vimos aquí, ¿sí? Entonces aquí miren, estamos controlando la media del proceso, cómo se controla el promedio, y así estamos viendo cómo se comporta la variabilidad, ¿sí? El ancho de esta curva representa la variabilidad, ¿no? Entonces las gráficas de control me permiten ir controlando ambas cosas. Entonces podemos ir controlando la tendencia central y la dispersión de un conjunto de observaciones. Es un registro gráfico de la calidad de determinada característica. Y ojo, las gráficas de control me sirven solamente, yo la aplico, la uso solo para una característica de calidad a la vez. Entonces, por ejemplo, estoy controlando el peso neto o estoy controlando el volumen que me envasó, ¿ya? O estoy controlando, qué sé yo, el contenido de grados Brix, o estoy controlando el pH de mi producto, o estoy controlando el contenido de alguna sustancia en mi producto. Entonces, solamente esa característica, una a la vez, una por cada gráfica de control, ¿sí? Solamente me sirve para una característica de calidad a la vez. Entonces, así la carta se convierte en una herramienta para detectar cambios en los procesos, ¿ya? Entonces, yo voy controlando a lo largo del tiempo, en tiempo real, y cuando algún punto se me sale de los límites de control o cuando empiezo a ver un comportamiento raro en esos puntos que voy poniendo en mi gráfica, entonces ya eso me da una señal de alerta de que algo especial o una causa atribuible se está presentando o se presentó en mi proceso y yo puedo tomar la decisión, por ejemplo, de detener el proceso mientras hago el ajuste o puedo inmediatamente tomar alguna acción para ir a hacer alguna corrección si es que el equipo presentó un desajuste o si es que algo pasó en el lote de materia prima, bueno, lo que sea, ¿ya? Pero la gráfica me permite tener una alerta inmediata de que algo raro o una causa especial se está presentando en mi proceso. Bien, entonces tenemos varios tipos de gráficas de control. Entonces vamos a ver esos tipos de gráficas de control. Entonces, en general tenemos, digamos, dos grupos, dos tipos generales de gráficos de control. Hay unos gráficos de control que son para variables y otro gráfico de control que son para atributos. Y ustedes pues ya deben saber cuando una característica la denominamos variable
o cuando hablamos de un atributo, ¿no? Entonces, tenemos gráficos de control para variables, o sea, para características variables. Estas se aplican a características de calidad de naturaleza continua y que podemos medir, ¿no? Entonces recuerden que las características que denominamos variables son aquellas que son de naturaleza continua y que las podemos medir con algún instrumento, ¿ya? Y eso nos arroja un número y ese número es de naturaleza continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, el peso, el volumen, yo mido un peso, pero un peso en 250 gramos, o si lo mido con mayor precisión, mira, 250,5 gramos, o 250,54 gramos, ¿ya? Dependiendo de la precisión con la que yo mida. ¿Sí? Pero entonces esa medición, cuando se trata de una variable, me arroja un número, yo la mido con un instrumento, esa variable, y me arroja un número de naturaleza continua. Entonces el peso, el volumen, el ángulo, el voltaje, la longitud, la resistencia, la temperatura, la humedad, el tiempo. Aquí diríamos, por ejemplo, en productos agroindustriales, qué sé yo, los grados Brix, el contenido de una sustancia, por ejemplo, el contenido de grasa o el contenido de proteína, el contenido de un aditivo, ¿no? El contenido de calorías, en fin, muchas cosas que yo puedo medir en mi producto, ¿ya? Variables que yo puedo medir con algún instrumento. Entonces, con eso hacemos una gráfica de control para variables. Entonces, las gráficas de control para variables más usuales son la carta de promedios o medias, carta X barra, la carta R, que es la carta de rangos. Recuerden que el rango es una medida de variabilidad. Normalmente estas dos se usan juntas para controlar al mismo tiempo la media central, la media o promedio, o sea, la tendencia central de mi proceso, y con la carta R, carta de rangos, voy controlando la variabilidad de mi proceso. Recuerden que a mí me interesa controlar el centramiento de mi proceso o la tendencia central de mi proceso y la variabilidad, ambas cosas. También tenemos la carta S, que es la carta de desviaciones estándar. Esta es otra medida de variabilidad. O sea, yo en lugar de controlar la variabilidad a través del rango, puedo controlar mi variabilidad usando la desviación estándar. Y también tenemos otra que se llama la carta X, X solita. Esta es X barra, que es las medias o promedios, y esta es la carta de X sola, que es la carta de medidas individuales. Para hacer la carta de medias o promedios, yo tengo que tomar una muestra de varias unidades y calcular el promedio. Y ese promedio, ese dato promedio es el que voy graficando. Entonces, por ejemplo, estoy controlando el contenido neto de mis envases. Entonces, tomo una muestra, por decir algo, de 4 envases, mido el contenido neto de esos 4 envases, calculo el promedio y ese dato promedio es el que voy graficando. En este otro caso, yo solamente tomo una medida y esa medida es la que grafico. No tomo un promedio, sino solamente mido, mi muestra es 1, el tamaño de mi muestra es 1, tomo un solo dato y ese es el que grafico, ¿ya? ¿Cuándo usamos esta carta de medidas individuales? Cuando tenemos procesos muy lentos, donde vamos tomando solamente un dato cada cierto tiempo, ¿ya? Luego lo explicaremos con algún ejemplo. Después, como vimos, el nombre de cada carta se debe al correspondiente estadístico que representamos. Entonces, si estamos trabajando con el estadístico de la media, pues entonces se llamará una carta de medias. Si estamos trabajando con el estadístico de rangos, pues se llamará una carta de rangos o una carta de desviaciones estándar. Entonces, ese es un tipo, las cartas de control para variables, y esos son los, digamos, los 4 tipos de gráficas más usuales para variables. Ahora pasamos a las gráficas para atributos. Entonces recordemos, ¿qué son los atributos? ¿A qué llamamos características de calidad como atributos?
Pues son características que no podemos medir, que no podemos usar un instrumento para medirlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sabor es algo que yo no puedo medir con un instrumento, ¿no? En estos casos, entonces, el producto se juzga como conforme o no conforme, dependiendo si posee o no ciertos atributos. También al producto se le puede contar el número de defectos o no conformidades que tiene. Supongamos, por ejemplo, que yo simplemente quiero controlar un proceso midiendo, controlando si el producto cumple o no cumple una especificación, o si el producto, digamos, quedó bien o quedó mal, ¿ya? O si el producto es conforme o disconforme, ¿ya? Adecuado o inadecuado. Si pasa o no pasa, digamos, un determinado control. Entonces, en este caso, yo lo que hago es una clasificación de mi artículo en cumple o no cumple, es aceptable o inaceptable, o por si algo es, se acepta o se rechaza, o es conforme o no conforme. En ese caso, entonces, yo no estoy midiendo una característica en especial, sino que estoy simplemente clasificando el producto en esas dos categorías, y para eso usamos una gráfica de control para atributos. También las cartas de control para atributos me sirven para controlar el número de defectos que tenga un artículo. Por decir algo, yo fabrico las sillas universitarias y entonces puedo controlar el número de defectos que se me van presentando en cada silla, ¿no? O también puedo clasificar las sillas como aceptables o inaceptables, ¿no? Dependiendo de qué tipo de defectos tengan. Entonces, para eso usamos esas gráficas de control de atributos. Entonces, las gráficas de control de atributos se utilizan para controlar esas características de calidad que no pueden ser medidas y que nos dan lugar a una clasificación del producto en defectuoso o disconforme, que es, digamos, sinónimo, defectuoso o disconforme, o no defectuoso, o sea, un producto conforme, ¿no? Entonces, los gráficos de control para atributos, pues los más comunes son estos cuatro. Uno que se llama la carta P, que nos controla la proporción o fracción de artículos defectuosos que me van saliendo en mi empresa. Otro que se llama carta NP, que me controla el número de unidades defectuosas. Luego en algún ejercicio más adelante veremos la diferencia entre estos dos, pero la carta P, digamos que yo lo que grafico es una proporción o una fracción de artículos defectuosos, y en la carta NP lo que graficamos es el número de artículos defectuosos que la empresa, digamos, está obteniendo en cada lote. Está la carta C, que me sirve para controlar el número de defectos. Entonces, nosotros ya hace un tiempo aclaramos la diferencia entre defecto y defectuoso, ¿ya? Una cosa es que un producto tenga X número de defectos y otra cosa es que el artículo o producto sea defectuoso, ¿ya? Entonces, una manzana de estas puede tener uno o varios defectos, pero dependiendo de la cantidad y la gravedad de esos defectos, entonces yo puedo clasificar esa manzana como defectuosa o disconforme o como conforme o no defectuosa, ¿ya? Entonces, recuerden que es diferente cuando hablamos de un producto defectuoso a cuando hablamos de número de defectos. Digamos que un producto defectuoso puede tener uno o varios defectos, ¿ya? Entonces, las cartas P y NP me sirven para controlar las unidades defectuosas y las cartas C y U me sirven para controlar los defectos. Cuando a mí lo que me interesa es controlar el número de defectos que me van saliendo en mi producto. Y esas son las cuatro cartas más comunes para atributos, que más adelante pues las revisaremos con algún ejemplo.
Bueno, voy a avanzar un pelín más aquí y terminamos unos 10 minutos. Porque aquí ya entonces, digamos esto, hasta este momento vimos estos conceptos fundamentales de qué son las gráficas de control, de para qué nos sirven, cuáles son los objetivos de las gráficas de control, qué son causas aleatorias de variación y qué son causas no aleatorias o asignables de variación, y cuando un proceso se dice que está bajo control, que es un proceso estable, y cuando un proceso se dice que está fuera de control estadístico, o sea que el proceso es inestable. Y las gráficas de control me sirven para diferenciar entre un proceso estable y un proceso inestable, y entonces tomar medidas para corregir o ajustar los procesos de forma oportuna. ¿Ya? Vimos entonces también los tipos de gráficas de control, que hay gráficas de control para características variables que se pueden medir, y hay gráficas de control para características que se denominan atributos, o sea que no se pueden medir, y que clasificamos los productos como aceptables o inaceptables, o como defectuosos o no defectuosos, o también podemos controlar el número de defectos que hay en cada artículo que vamos produciendo. Aquí entonces, a partir de aquí ya vamos a empezar a ver uno de los tipos de gráficas de control para variables, que se llaman las cartas de control de promedios y rangos de X barra R. Gráficas o cartas de control de X barra R, de promedios y rangos, ¿no? Esta gráfica de control de promedios y rangos se utiliza cuando tenemos procesos industriales que consideramos de tipo masivo. Es decir, en procesos donde se producen muchas unidades, muchos productos, muchos artículos o partes durante un lapso de tiempo pequeño, ¿ya? Entonces, esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, un proceso de elaboración de refrescos, de bebidas, por ejemplo, gaseosas, el caso del envasado de embotellado de agua que veíamos, y muchos otros. Aquí estamos viendo esta otra imagen donde se produce esta harina pan, ¿ya? Y miren que esto es una línea de producción donde salen muchísimas unidades a lo largo del tiempo, ¿ya? Esta es otra de papas fritas, ¿ya? Y esto genera pues cantidad de unidades a lo largo del tiempo. Esto es lo que llaman procesos masivos. Se elaboran muchos productos en un solo día. Y para controlar este tipo de procesos masivos, se puede utilizar una gráfica de control X barra R. Bueno, cuando estamos controlando una característica que podemos medir, por ejemplo, podemos medir el contenido neto de estos envases, o podemos medir el peso neto de estos productos de harina de maíz, o bueno, lo que sea esto, ¿ya? O podemos medir alguna otra característica en estas patatas fritas, por ejemplo, la longitud, ¿no? El diámetro promedio, o el peso final del empaque, ¿ya? O alguna otra característica de calidad importante que nos interese medir en el producto, ¿no? Entonces, porque recuerden que una gráfica de control se usa para controlar precisamente una única característica a la vez, ¿ya? Entonces, si esa característica que yo estoy controlando es de tipo continuo, entonces estamos en el campo ideal de aplicación de una gráfica de control de X barra R, ¿ya? Esas gráficas de control de X barra R, repito, se utilizan para procesos masivos donde se producen muchas unidades en el tiempo, y cuando vamos a controlar una característica de tipo continuo que podemos medir. Estas gráficas tienen unas ventajas, ¿no? El uso de estas gráficas de X barra R, de promedios y rangos. Una ventaja es que se obtiene directamente información específica de la característica media del proceso y su variabilidad.
¿no? Estamos controlando la medida del proceso, ¿no? Y estamos mirando el comportamiento de esa medida del proceso a lo largo del tiempo y también la variabilidad, por ejemplo, medida a través del rango. Como les expliqué hace un rato, entonces a tiempo real podemos ir viendo cómo se controla, cómo se comporta, perdón, la medida del proceso y cómo se controla su variabilidad si usamos el rango como medida de variación. Cuando hay puntos que caen fuera de control, se puede extraer mucha información sobre la causa especial que provocó esta señal de fuera de control. Recuerden que esta es la estructura de una gráfica de estas, como la vemos aquí en la imagen. Y si el proceso está desempeñándose solamente con la influencia de causas comunes de variación, entonces el proceso tendrá una variación alrededor de la línea central, que recuerden que esto corresponde a una distribución normal. Entonces, en una distribución normal, recuerden que el 68% de los datos están alrededor de la línea central, del promedio, ¿sí? Más o menos una desviación estándar. Y entonces, cuando algunos valores de estos, cuando algún punto de estos se nos sale de los límites de control, entonces ahí podemos darnos cuenta si hubo alguna causa especial de variación que influyó sobre mi proceso. Incluso cuando todos los puntos están dentro de los límites, dentro de estos dos límites, las gráficas tienen un límite inferior y un límite superior, ¿no? Cuando los puntos están dentro de los límites, se puede analizar el proceso, podemos mirar cómo se está comportando para facilitar su mejora, ¿no? Podemos ver si el proceso tiene una variabilidad muy grande, si no, cómo se va comportando la estabilidad de la media promedio, etc. También las gráficas X/R nos proporcionan una indicación de problemas inminentes y permiten al personal operativo tomar acciones correctivas inmediatamente. Los gráficos de control son indicadores anticipados de problemas. Por ejemplo, nosotros, si esta es la gráfica de promedios, y entonces de pronto empezamos a ver que estos promedios empiezan a irse como hacia arriba, empiezan a aumentar y en lugar de estar variando alrededor de la línea central, empiezan a subir y ya no encontramos puntos casi hacia abajo. Entonces eso nos va indicando que la media del proceso se está desajustando hacia el límite superior y eso es una señal de que algo raro está pasando, ¿ya? Entonces, aunque todos los puntos estén dentro de estos límites, también podemos analizar el comportamiento de esos puntos y ver si eso es normal o no, o nos puede indicar si hay algún problema que ya se empiece a presentar. Entonces, por eso nos dice que los gráficos de control son indicadores anticipados de problemas. Otra característica de estos gráficos de control de variables, como el gráfico de X/R de promedios y rangos, es que necesitan un tamaño de muestra más pequeño que los gráficos de control para atributos. Y entonces, de esta manera se tendrá que controlar menos unidades y el tiempo para la toma de decisiones es menor. Entonces, esto es una consideración muy importante, por ejemplo, en el caso de que la inspección sea destructiva. O sea, según la característica de calidad que yo esté controlando, pues puede ser que yo para medir esa característica de calidad tenga que, digamos, destruir mi producto, ¿ya? Y eso pues implica costos. Por ejemplo, si yo envaso mermeladas y la característica de calidad que yo estoy controlando al final son los grados Brix en mi producto terminado, o si la característica de calidad es, por ejemplo, una variable microbiológica en mi producto terminado, entonces yo tendré que destruir la muestra, es decir, tendré que destapar el envase y tomar la muestra y hacer el análisis correspondiente para obtener el dato y estaré destruyendo mi muestra. Y entonces, entre mayor sea el tamaño de muestra, pues más costoso me resultaría llevar esa gráfica de control. Entonces, la ventaja de las gráficas de control por variables es que el tamaño de muestra es pequeño. Normalmente se suelen utilizar tamaños de muestra de unas 4 unidades o 5 unidades máximo, ¿ya?
Entonces esa es una ventaja de estas gráficas. Y entonces, como decíamos aquí arriba, estos gráficos de control son indicadores anticipados de problemas. Estos gráficos de control yo voy haciendo mis muestras y voy poniendo los puntitos ahí, y esa es otra cosa, bueno, más adelante hablaremos de ello, que incluso no se necesita alguien muy calificado para hacer esto. Después de que establecemos cuáles son los límites de esta gráfica y hacemos el formato, es el mismo operario que está presente ahí el que puede ir tomando las muestras y poniendo los puntitos, ¿ya?, en la gráfica. Y cuando estos puntos me indican algo raro, entonces eso es señal de que hay problemas en el proceso. Y ya yo puedo tomar acciones correctivas en ese momento, ¿sí? Recuerden que esto es en tiempo real. Bueno, vamos a ver los pasos para elaborar una gráfica de control de X barra R. Y ya lo dejamos en este punto para la siguiente clase hacer un ejercicio completo. Pues para elaborar una carta de control de X barra R, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la característica de calidad. Recuerden que cada gráfica me sirve para controlar una sola característica. Entonces yo tengo que seleccionar bien qué características es la que deseo controlar. Primero que todo, que sea medible, ¿no? Porque si es una carta de control de X barra R, pues es una gráfica para variables, ¿no? Entonces tiene que ser algo que yo pueda medir. Y lo otro es que sea una característica de calidad crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que sea crítica, pues que sea una variable importante, una variable que realmente afecte el funcionamiento de mi producto, ¿ya? O en el caso de los alimentos, la seguridad del producto, ¿ya? O el hecho de que se pueda afectar, digamos, la percepción del consumidor sobre el producto, la elección del consumidor sobre el producto, ¿ya? Entonces, tenemos que elegir una característica de calidad que sea crítica, es decir, la más importante que a mí me interese controlar, ¿ya? En muchos casos, una de las características que se controla, de pronto no la única, pero sí una, es el contenido neto, cuando hacemos el envasado o el empaque. ¿Por qué? Pues porque eso es algo que necesitamos controlarlo porque debemos cumplir con alguna norma que yo les decía, y porque entonces si mi proceso de empaque o de envasado no funciona correctamente, pues incluso la empresa podría llegar a recibir alguna sanción o multa en el caso de que se envase o empaque menos de la cantidad que se requiere, ¿no? Que ya sería, digamos, un engaño al consumidor. Sí, pero aparte Profe, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Usted dice que también debe ser una característica continua, ¿no? Sí. O sea, eso quiere decir que el error se debe repetir muchas veces en el mismo proceso. ¿A eso se refiere en continua? No, no, no. Característica continua quiere decir que tú la midas y esa medida te da un dato que es de característica continua. Porque, por ejemplo, que yo le explicaba hace un rato, si yo mido el peso o si yo mido el volumen, tú dices, estoy midiendo el volumen. El contenido neto deben ser 500 mililitros, pero dependiendo de la precisión del instrumento con que tú mides, entonces tú puedes medir 500 mililitros o tú puedes medir 500,2 mililitros o tú puedes medir 500,25 mililitros o puedes medir 500,274 mililitros o puedes medir, en fin, la cantidad de decimales que tenga. A eso me refiero con continuos, son las características, las variables continuas. O sea, tiene el número de decimales que sea dependiendo de la precisión con el instrumento que se mide, ¿no? A eso se refiere con que sea continua. No me refiero aquí a que haya un error, no. Simplemente es una característica de calidad que yo puedo medir con algún instrumento, ¿ya? Y esos son números, me da un número que tiene característica continua. Es eso, porque puede tener cualquier número de decimales, ¿ya? Entonces, esa es la condición, ¿no? En general, Ya, profe, pues, gracias.
en general es que sea algo que yo mido, ¿no? Eso es lo principal para una carta de control para variables, ¿sí? Recuerden que una variable es una característica que yo puedo medir y yo la mido con un instrumento, ¿ya? Y la precisión de ese instrumento pues dependerá de qué tan precisa sea la medición que yo necesite hacer. Porque una cosa es que yo mida, por ejemplo, esto del contenido neto y de pronto con un solo decimal me basta, ¿ya? O incluso sin decimales, ¿ya? Yo digo, bueno, 500 mililitros, bueno, 500, puede que no necesite decimales, no me interesa, no necesito esa precisión. Digo, me dio 500 o 501 o 503 o 498 o 495, me basta con eso, no necesito decimales. Pero de pronto si estoy midiendo el contenido de un aditivo, por ejemplo, el contenido si yo uso benzoato de sodio, entonces de pronto estoy controlando el contenido de benzoato de sodio o el contenido de nitritos, por ejemplo, en un producto cárnico, y me dice que el contenido de nitritos es, por decir algo, bueno, no recuerdo en este momento, pero por ejemplo, que el máximo permitido sea, por decir algo, 200 partes por millón, ¿ya? Al final en mi producto, y entonces eso ya es una medida, miren, que es de una unidad mucho más pequeña, en partes por millón, por ejemplo, en miligramos por kilogramo, ¿ya? Y entonces ahí yo necesito un instrumento de medición para eso que sea mucho más preciso y necesito más decimales, ¿me entiende? Bueno, el hecho es de que yo necesito elegir una característica de calidad que sea realmente importante, que a mí me interese controlar, pues porque realmente llevar esto pues también implica un costo, ¿no? Entonces, pues yo tengo que elegir una característica que sea importante. 2. Escoger el subgrupo racional. Esto del subgrupo racional se refiere al grupo muestral, o sea, a la muestra que yo voy a tomar. Entonces yo debo escoger el tamaño de mi muestra y la forma como tomo esa muestra, ¿no? Entonces básicamente hay dos formas de coger ese subgrupo racional, o sea, ese grupo muestral. Entonces, una forma es en unidades consecutivas en un instante determinado. Pensemos en ese proceso de envasado, como vimos ahora en la imagen. Estoy envasando un jugo, o una bebida refrescante, o estoy envasando agua, lo que sea, ¿no? O estoy empacando cualquier otro artículo. Y entonces, pues, estoy envasando muchas unidades en el tiempo. Una forma de tomar la muestra, digamos que yo voy a hacer una carta de control de X/R, entonces voy a tomar muestras, por ejemplo, de tamaño 4. Entonces, yo esa muestra la puedo tomar, por ejemplo, yo puedo decidir, voy a tomar muestras cada media hora. Entonces, por ejemplo, digamos que empiece mi proceso a las 8:30 de la mañana. Digo, listo. A las 9 de la mañana tomo 4, como estoy envasando en continuo, es una máquina me llena, sigue, pasa al siguiente envase, llena, sale, llena, sale. Entonces puedo tomar 4 unidades consecutivas de las que acabo de envasar a las 9 de la mañana. ¿Sí? Entonces a las 9 voy y cojo 4 consecutivas de las que se están envasando y mido su contenido. Eso es tomar la muestra consecutiva en un instante determinado. Y otra forma de hacerlo es seleccionar las unidades aleatoriamente de entre todas las producidas en un lapso de tiempo. Entonces, una forma distinta sería, digamos que a las 9 de la mañana, digamos que yo empecé a envasar a las 8:30 de la mañana. Y a las 9 digamos que se van envasando y se van acumulando, y a las 9 de la mañana yo voy y selecciono 4 envases de entre todos los que se han envasado entre las 8:30 y las 9. Entre las 8:30 y las 9 habré envasado X cantidad de envases. Y entre todos esos yo voy y selecciono al azar 4 y mido el contenido. Entonces, eso es una selección de las unidades en un lapso de tiempo, que he producido en un lapso de tiempo, digamos en media hora. ¿Sí? Que es distinto a coger las unidades consecutivas en un instante determinado. Existen esas dos posibilidades, ¿no? Esto tiene una consecuencia
en relación a la, digamos, a la homogeneidad o a la variabilidad que haya entre, entre las unidades. ¿Ya? Cuando se hace en un instante determinado, digamos que la variabilidad dentro de esa muestra, dentro de esas 4 unidades que he tomado consecutivamente, va a haber menos variabilidad, comparada con la variabilidad que yo obtengo, que puedo obtener dentro de las 4 unidades que he seleccionado de las que se acumularon en esa media hora. Eso es variabilidad dentro de la muestra. Bueno, más adelante analizaremos eso. Aquí tenemos 2 tipos de variabilidad que se presentan. Una variabilidad que se nos da dentro de la muestra y otra variabilidad que se presenta entre muestra y muestra. ¿Ya? Si yo cojo 4 unidades y mido su contenido, entonces voy a tener, bueno, una me midió 500 mililitros, la otra me dio 499, la otra me dio 501 y la otra me dio 502. Y ahí saco un promedio y una variabilidad. Y ahí tendré una X variabilidad. Y lo mismo hago con esta otra, pero entonces la variabilidad que se me da en 4 unidades que envaso consecutivamente puede ser menor que la variabilidad que obtengo de las mismas 4 unidades que he tomado aleatoriamente entre las producidas en media hora, porque de pronto en ese lapso de media hora la máquina pudo haber sufrido un cierto cambio y entonces de pronto me da una mayor variabilidad entre las medidas de esas 4 unidades. Y luego está la variabilidad que hay entre muestra y muestra. Entonces yo luego voy a tener una variabilidad que hay entre las muestras que tomé en un instante determinado a las 8:30 o a las 9, comparado con las que tomé a las 10, con las que tomé a las 10:30, con las que tomé a las 11. Y lo mismo en esta otra situación. Entonces, esa es la variabilidad que hay entre muestras. Entre la muestra que tomé a las 9 y la muestra que tomé a las 9:30, y entre la muestra que tomé a las 10 y a las 10:30. Eso es variabilidad entre muestras. Y hay otra variabilidad que es dentro de las muestras. ¿Qué tanto me varía el contenido entre las 4 unidades que yo tomé y medí a esa hora? Y eso se tiene en cuenta en la gráfica de control. Más adelante lo explicaré. Bueno, como les decía, los tamaños de muestra pueden ser entre 4 y 5, es lo más normal. Cuando apenas estamos empezando a hacer gráficas de control, digamos que si no existen en la empresa y eso, y nos interesa empezar a implementar esto, entonces al inicio debemos tomar un número de muestras, digamos, relativamente grande. Por ejemplo, entre 25 y 30 subgrupos o muestras. Y que los tomemos en un periodo de tiempo que represente las posibles variaciones en el proceso. Entonces, cuando apenas vamos a empezar a implementar gráficas de control, yo debo tomar un número de muestras grande y esto lo tomo dentro de un periodo de tiempo que me represente las posibles variaciones de mi proceso. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar unas 30 muestras cada media hora y las tomo, digamos, durante un periodo de 2 días, 3 días, para seguir viendo cómo me va variando mi proceso. Ya después de que ya tengo montadas mis gráficas de control, de que ya he controlado mi proceso, que he encontrado que mi proceso ya lo he vuelto estable, entonces ya puedo reducir la cantidad de muestras que voy tomando para hacer mi control. Pero al inicio sí necesito tomar un número de muestras mucho mayor. Entonces, bueno, primero elijo qué característica de calidad voy a controlar. Segundo, elijo qué tamaño de muestra y cómo tomo esa muestra. Luego recolecto los datos, es decir, reúno esas 25, 30 muestras. Y para eso puedo usar un formato. ¿Se acuerdan de los formatos? Los formatos para el registro de información que ya habíamos visto en las herramientas. Pues yo diseño mi formato, puede ser algo como este. Este, por ejemplo, es un formato para recolectar datos, como les decía, en un instante determinado. Y aquí pongo la hora, miren, 8:30, 9:30,
10:40, 11:50, 1:30. Estoy tomando la muestra más o menos cada hora, ¿no? AM, PM. Y este es el subgrupo, o sea, la muestra. Y el tamaño de esta muestra es 1, 2, 3, 4 unidades. ¿Ya? Y entonces debo tomar en total, si es la primera vez, debo tomar unas 25 o 30 muestras, ¿no? Ya ver, entonces aquí el tamaño de muestra son 4 unidades. Entonces a las 8:30 cogió 1, 2, 3, 4 unidades y midió lo que tuviese que medir. Entonces aquí se pone la medida. Entonces, producto 1 y midió la característica. Aquí puso el dato. Producto 2, producto 3, producto 4. Aquí está para hacer la suma, para sacar el promedio, divide entre 4 y para sacar el rango como medida de variación. El rango es la diferencia entre el dato más grande y el dato más pequeño. Máximo menos mínimo. Entonces aquí voy sacando el promedio y el rango de cada muestra que voy tomando cada tiempo. Y aquí debajo puedo tener ya, esto es ya cuando tengo implementado mi gráfica de control, ya cuando he determinado cuáles son sus límites, ya cuando hemos establecido que el proceso está bajo control, entonces ya puedo de una vez dejar mi formato elaborado para ir graficando estos datos, ¿no? Entonces en la muestra 1 el promedio me dio 500, en la muestra 1 el promedio me dio 52.8, entonces aquí lo grafico. Bueno, esto puede tener sus rayitas ahí para ubicar fácilmente los puntos. Entonces voy graficando muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, etc. ¿Ven? Y voy llevando mi registro. ¿Ya? Esto es cuando, repito, cuando ya he hecho todos estos cálculos que ya veremos cómo se hacen, ¿no? Cuarto, entonces, el siguiente paso es determinar la línea central y los límites de control preliminares y graficar la carta, es decir, hacer esto. Tercer paso es recolectar los datos. Entonces aquí tengo que recolectar unos 25 o 30 subgrupos o muestras, calcular estos promedios de cada muestra y estos rangos de cada muestra. Y luego calculo esto que se llama la línea central, el límite inferior de control y el límite superior de control, con unas fórmulas que luego veremos. Quinto, analizar la gráfica y verificar si el proceso se encuentra bajo control estadístico. Entonces, después de que calculo estos límites de control, límite inferior, línea central, límite superior, grafico todas mis muestras y miro mi gráfica y la analizo. Y dependiendo de cómo se comporta esa gráfica, entonces yo puedo determinar si el proceso está bajo control estadístico o está fuera de control estadístico. Sexto paso. Si el proceso no está bajo control, entonces se deben eliminar las muestras que corresponden a causas especiales de variación. Recordemos que un proceso está bajo control estadístico cuando en él solamente influyen causas naturales o aleatorias de variación. Cuando hay causas atribuibles o asignables, el proceso está fuera de control estadístico. Y en ese caso lo que tenemos que hacer es eliminar esas muestras que indicaban que había una causa especial de variación y tenemos que recalcular, me quedó mal escrito, recalcular los límites de control. Y volver a hacer este cálculo que hicimos aquí, habiendo eliminado esas muestras. 7. Solo cuando el proceso está bajo control estadístico, o sea, cuando ya hemos hecho esto de eliminar las muestras que me indicaban que estaba fuera de control y recalcular los límites, en ese momento, entonces, se pueden determinar los límites definitivos de la carta. Entonces, recalcula los límites las veces que sea necesario hasta que encuentre esos límites definitivos de la carta. 8. Determinar los parámetros del proceso. Los parámetros del proceso son dos: la media del proceso y la desviación estándar. ¿Sí? Recuerden que un proceso, así como vimos en la distribución normal está caracterizada por una media y una desviación estándar. Entonces la media me representará el centramiento de mi proceso con respecto a una especificación y la desviación estándar me determinará la variabilidad que tiene mi proceso.
9, determinar la capacidad del proceso. O sea, aquí ya lo que hago es ver si mi proceso es capaz de cumplir con la especificación. Así como lo que veíamos con los histogramas, pero aquí ya lo hacemos con los datos reales, los parámetros que me generaron el comportamiento de mi proceso. Entonces ya con eso puedo saber si mi proceso realmente puede o no cumplir con la especificación que tenga esa característica de calidad que estoy controlando. Y 10, continuar usando las cartas para asegurar que las mejoras se conserven y para detectar oportunidades adicionales de mejora. Entonces, estas gráficas pues me sirven para ir controlando y mejorando mi proceso, ¿no? Para tratar de que mi proceso realmente cumpla la especificación y se mantenga en el cumplimiento de esa especificación, y me sirve para ir reduciendo la variabilidad de mi proceso. Entonces ya para eso pues sigo usando las cartas y cada vez trato de ir mejorando mi proceso. Bueno, eso es, vamos a dejar hasta aquí esta parte introductoria. Y ya la siguiente semana empezaremos a hacer un ejercicio para aplicar todos estos pasos y construir las gráficas de control y analizarlas y mirar si el proceso está bajo control o no y mirar si el proceso es capaz de cumplir con la especificación. Y en caso de que no sea capaz de cumplir con la especificación, podemos calcular cuál es el porcentaje de producto disconforme o defectuoso que me puede generar ese proceso, ¿ya? ¿Y qué podemos hacer para mejorar ese proceso? Bueno, entonces, si tienen alguna inquietud, les escucho. Y si no, pues entonces dejamos hasta aquí y continuaríamos el siguiente martes ya aplicando un ejercicio de carta X/R, que es el primero que vamos a ver. Entonces, ¿dudas, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Todo muy claro? Espero hayan podido escuchar y bueno, que no se hayan acostado a dormir. Que hayan estado atentos. Este tema es muy importante, muy aplicado a nivel industrial, ¿ya? Suelen salir preguntas en las pruebas de Saber Pro sobre esto, interpretación de gráficas de control y decisiones que se pueden tomar, etc. Así que les recomiendo que estén atentos a estos temas. ¿Alguna inquietud, chicos? Profe, para mí estuvo claro. Bueno, te agradezco. No sé si no tienen más inquietudes, entonces dejamos hasta aquí.